situación sería el caso de una concejal electa del distrito céntrico histórico de Barcelona. Fui cargo electo del 2007 al 2010 y estuve por tanto solo 3 años. No pude concluir mi etapa porque presenté mi dimisión precisamente para denunciar una operación urbanística promovida por el plenario del ayuntamiento que yo consideraba que no era correcta. Este es mi contexto y mi situación fue que como concejal, quizá por mi formación de arquitecta y urbanista, me di cuenta o pude detectar con cierta rapidez que por parte de servicios técnicos y jurídicos del distrito de Ciutat Bella había actividad por parte de funcionarios con connivencia con ingenieros exteriores y algunos promotores. Había una actividad ilegal y una actividad, por tanto, corrupta de mis funcionarios en materia de algunas licencias vinculadas al turismo y a los apartamentos turísticos en concreto. Bien, digamos que mi etapa fueron 3 años. Ya solo empezar, me encontré con una actividad semanal que era firmar licencias. El concejal firma, la concejala y la gerente firmaban cada semana las licencias que habían estado informadas por el jefe de servicios técnicos y por los servicios jurídicos del distrito, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo cada martes, ¿no? O jueves, no recuerdo, cuando voy viendo, ya observo que algunos expedientes no me parecen bien informados y eso me pone alerta. Después, no estoy de acuerdo con el planteamiento que se hace en relación a las licencias, los criterios para otorgar o no licencias, y paro el proceso. Y eso pone muy nerviosos a mis funcionarios porque consideran que se está produciendo silencio administrativo. En un tiempo tienes que instruir las cosas. Yo aquí me doy cuenta que la actividad de apartamentos turísticos en ese año, en el 2007, no tenía un marco regulador específico y por tanto yo no sentía que hubiese seguridad jurídica y al mismo tiempo proteger los derechos de los vecinos a su tranquilidad y a su convivencia vecinal con esa actividad turística. Entonces ahí yo empiezo a pedir ayuda y me voy directamente a la gerencia del ayuntamiento. Si yo estoy en un distrito, me voy a la gerencia central y ahí encuentro un cómplice, el gerente, y empezamos a analizar esta situación. Eso generó un momento donde quedó suspendida la acción administrativa. Y ahí tuve apoyo porque era una cuestión política, ¿no? Es decir, vamos a hacer bien esto. Aunque haya un procedimiento administrativo, los políticos tenemos que marcar las líneas y si hay un vacío legal, pues tenemos que ir a buscar la ley o crearla o generar la seguridad. Esa inseguridad jurídica era la que permitía que algunos de los funcionarios del distrito, en concreto la Dirección de Servicios Técnicos y Jurídicos, se aprovechasen y, paralelamente a la actividad administrativa arreglada, generaban unas condiciones de posibilidad condicionadas a sobornos, a comisiones. Bueno, esa realidad, cuando yo paro, ellos encuentran que los que les han pagado comisiones les dicen, oye, te he pagado la comisión, quiero mi licencia. Entonces, ese freno que yo me tomo a riesgo de ese silencio administrativo y a riesgo de que pueda parecer aleatoria mi argumentación, como yo estoy activa y el ayuntamiento, la gerencia me ayuda, vamos a Hacienda, observamos que los 2.500 apartamentos en aquel momento en actividad, ninguno declaraba Hacienda, tanto nos damos cuenta que hay toda una economía en B y todo eso nos va dando argumentos y fuerza para no dar esas licencias aún, ¿no? Y en ese proceso empiezo a recibir amenazas. Es decir, no solo una arquitecta, una compañera arquitecta recibe amenazas, la gerente recibe amenazas y finalmente yo recibo amenaza de muerte, ¿no? O sea, este ha sido un poco el proceso que viví, pero yo sí que mientras no llegaban las amenazas yo ya pedía informes internos, o sea, fui digamos, inspección interna, puse en conocimiento mis sospechas de que alguna cosa no estaba funcionando bien. Entonces, aleatoriamente elegimos algún expediente, pero nunca se acabó de poder hacer visible o nadie imaginó que estuviésemos hablando de una
práctica muy bien organizada de comisiones muy bien estipuladas por cada licencia concedida, ¿no? Eso se descubrió más tarde con la intervención policial, ¿de acuerdo? O sea que de un primer momento mi actuación fue servicios internos, y cuando ya fueron llegando las amenazas, pues ya la cosa empezó a generar más preocupación, pero ahí tuvimos la suerte que se cruzó una investigación policial de Mossos ajena a esta cuestión, y en unas escuchas policiales se cruzaron los nombres y se entendió que partes de las horas de escucha donde un ingeniero hablaba de cuestiones de licencias en Ciutat Bella, los Mossos ataron cabos que esa situación se refería a mí y a los problemas que había en el distrito. De ahí se juntó las amenazas que estábamos recibiendo con las investigaciones policiales de otras cuestiones. Y ahí pusimos un poco luz a la cosa. Debo decir que antes de que llegasen estas amenazas escritas, cuando por orden mía se presentó el primer apartamento turístico ilegal en mi distrito, al día siguiente recibí una reunión, ¿no? Recibí amenazas de las personas que eran propietarias de este apartamento y poco después tuve un allanamiento de morada, ¿no? Y entonces ahí ya hubo una primera consecuencia, digamos, ¿vale? O sea que se iban sumando acciones directas contra mi persona, amenazas a algunas de las personas que teníamos firma y criterio, y todo esto se fue haciendo bastante duro de llevar. El ayuntamiento me puso una escolta, puse el arma en mi vivienda y bueno, íbamos el día a día intentando soportar esta situación. Creamos un protocolo para dar las licencias con criterios más o menos objetivos, tiramos adelante las licencias, pero muchas de estas licencias estaban todavía siendo informadas por otra. Bueno, despedí, o sea, saqué al jefe de servicios técnicos de mi distrito, pero no me di cuenta de que servicios jurídicos también había mala praxis, con lo cual, a partir de ahí, intentamos hacer las cosas y fue a través de la investigación de los Mossos d'Esquadra que ya atamos cabos y pudimos ver todo. O sea que digamos que fue casi el azar el que me ayudó, el azar y la policía autonómica que me ayudaron a acabar de entender qué estaba pasando. No se hizo desde dentro del ayuntamiento. No, claro, cuando un cargo electo es el que fiscaliza la administración que gobierna, que es lo normal, que es lo que debiera ser, no deja de ser un cargo que está sobreexpuesto. Yo hubiese necesitado, es decir, en el momento en que entran en mi casa, yo pongo esa denuncia. La pongo yo, particular, no la pone el ayuntamiento. Porque primero se tiene que aclarar quién ha enviado a esa persona a casa y por qué. Entonces ahí soy yo la que pone esa denuncia. De la misma manera que cuando me llegan amenazas de muerte, vuelvo a ser yo la que pone la denuncia. En ningún momento el ayuntamiento la pone por mí. O sea, lo que no tengo es el ayuntamiento y los servicios jurídicos del ayuntamiento actuando en nombre, o sea, diciendo hay un cargo electo que está siendo amenazado, que se le está atacando y nosotros ponemos la denuncia. Al no hacerlo, las denuncias decaen y es Fiscalía quien rescata la denuncia que yo puse de amenazas de muerte. Porque Fiscalía, que está instruyendo otras cuestiones que tienen que ver con las investigaciones de los Mossos, ve relevante el ataque hacia mi persona. Pero es Fiscalía y es la Policía Autonómica los que me están un poco ayudando en mi defensa. No es la Policía Municipal, que sí tengo 3 escoltas, bellísimas personas, muy buenos profesionales, que son los que me acompañan. Eso sí, porque se los pido yo al alcalde. Yo pido protección. Pero no hay ninguna acción de defensa y de denuncia por parte del ayuntamiento. No, aquí lo que ha pasado es que una vez Fiscalía coge mi denuncia de amenazas de muerte y lo incluye en
en la acusación, ¿no? Y la jueza primera de instrucción lo recoge, en ese momento sí que yo pido al ayuntamiento, en tanto que ex concejal, porque yo ya, por otro motivo que luego os explico, dimito, ¿no? Pero yo ya le pido al ayuntamiento que me ayude a pagar el abogado que me va a defender, porque entiendo que esas amenazas estaban claramente vinculadas, porque así lo ponían, a mi acción de cargo electo, ¿no? Entonces ahí sí que el Ayuntamiento de Barcelona me proporciona un abogado, que es el que tengo y que el juicio, fíjate, va a ser en enero de 22. O sea que fíjate los años que han pasado, desde el 2010, bueno, 2009, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces sí que viene eso. Entonces, en relación a las cuestiones psicológicas, evidentemente yo necesito ese apoyo, pero me lo pago yo. O sea, no hay un protocolo en ese momento, ni, bueno, alguna vez supongo que había habido alguna amenaza puntual a algún concejal, por tanto, pero no hasta el punto que una fiscalía hiciese esa intervención Entonces fue una cosa que yo creo que les cogió todavía un poco desprevenidos, no estaba estipulado el proceso, ¿no? el sistema. Entonces tuve que afrontarlo en solitario. Y bueno, ha sido así siempre. O sea, salvo cuando mi abogado pasa la minuta, no hay ninguna actitud proactiva a preguntarme cómo está esto, cómo estoy yo, etc. Pero creo que era un poco la improvisación de aquel momento. No era esperable que pasase todo esto. Además hay que, para que los oyentes lo puedan entender, se junta esta acción de concejal en relación a la concesión de licencias de apartamentos turísticos, se junta otro elemento que es el definitivo, el que me hace dimitir, que es que desde el área de urbanismo se está promoviendo una operación al lado del Palau de la Música, el promotor es el Palau de la Música y el señor Millet, para convertir unas fincas que están al lado del Palau en un hotel, unas fincas que estaban calificadas como equipamiento escolar. Entonces esa operación, el vecindario no la quiere, ese hotel. Yo misma desarrollo un plan de usos donde limito los hoteles, regularizo o creo un marco legal para los apartamentos turísticos y esa operación no la comparto. Pero yo solo soy, el alcalde delega en mí una parte, que es la gestión del territorio en unos aspectos, pero quien impulsa el urbanismo de la ciudad es otro teniente de alcalde, es otro compañero, y él sí consideraba que esa operación era viable y adecuada. Entonces ahí yo tuve mis diferencias con mis compañeros y finalmente dimito porque no estoy de acuerdo en esa operación y claro, por un tema de conciencia y también por mi formación urbanista, veo que en el procedimiento no están las cosas, no está muy demostrado el interés general de la operación y opto por irme. Luego se explica que me voy por las amenazas, pero son dos momentos distintos, ¿vale? Hay, desde 2007, casi cuando empiezo, hasta 2010, 2009, estoy con esta cuestión de los apartamentos turísticos y tengo amenazas en el 2009, pero sigo un año más con mis escoltas y adelante, ¿no? Y eso no es el problema. Pero luego, por un motivo de conciencia y ahí como parte del gobierno, lo coherente, si no compartes, pues es irte, ¿no? Entonces ahí pues hablo con el alcalde, acepta mi dimisión y me voy. Son dos momentos. Y son dos procesos de corrupción distintos que me han llevado también al juicio y son cosas distintas. Una, como miembro del gobierno me aparto hasta aquí, pero luego el movimiento vecinal y la fiscalía inicia, ¿no? También incoa todo un procedimiento contra la cúpula de urbanismo y contra Millet. Yo ahí soy testigo, ¿vale? O sea que he denunciado un poco, he alertado de que ahí había una operación urbanística que a mi modo de ver no era correcta. Es una cosa, y la otra es que destapé, gracias también a las investigaciones de los Mossos, una red de funcionarios corruptos que juntamente con un ingeniero externo al distrito estaban haciendo corrupción con las licencias. O sea, son dos procesos, ¿eh? Sí. Entonces, en los dos casos, uno no me ha supuesto llevar escoltas, digamos. Pero bueno, el caso es que al final yo estaba no de acuerdo con ni las prácticas de gobierno ni las prácticas de mis funcionarios. Entonces, este fue muy poco mi papel y ahí no, claro, la soledad es manifiesta.
Sin embargo, pues bueno, no sé, el tiempo me ha dado un poco la razón en bastantes cosas, ¿no? Porque las investigaciones policiales arrojaron luz y respecto a Millet, pues ya creo que todo el mundo sabe perfectamente de quién hablamos. O sea que ha habido una reparación social, pero no personal. O sea, me he sentido respaldada porque la sociedad ha puesto luz sobre cuestiones que a mí me inquietaban y que yo denunciaba, pero personal, el ayuntamiento no me ha dado las gracias por ninguna de las dos cosas, para entendernos. Bueno, en el momento de, al ser un cargo electo, denunciar que la operación del Hotel del Palau no me parecía adecuada, la manera mejor que tenía de denunciarlo era irme, y por tanto tenía esa carta, podía dejar el poder, y opté por esa. Y respecto a la corrupción interna, pues utilicé la gerencia del ayuntamiento, sus asuntos internos, y tenía una buena relación con la gerencia, pero les costaba realmente poder demostrar estas cuestiones, eran suposiciones. Ahí, pues, si no llega a ser por la intervención de los Mossos d'Esquadra, no hubiésemos podido, o sea, yo no, solo por la vía interna no lo hubiese conseguido. O sea que aquí lo que me ayudó es un poco el azar, la suerte y que yo tenía una relación fluida con Mossos d'Esquadra, porque como distrito de Ciutat Bella es un distrito complejo desde este punto de vista de seguridad, pues tenía mucha interrelación con la Guardia Urbana y con Mossos. Y en ese intercambio continuado con Mossos del distrito, al explicar yo mis sospechas y mis preocupaciones por el urbanismo, por las licencias, ataron cabos. O sea que aquí lo que me ayudó fue mi manera de ser más comunicativa y mi colaboración con otra administración superior. Es decir, que si yo me hubiese quedado en el mundo local, quizá no hubiese podido poner luz. Y yo tenía, por un lado, mi buena interacción con los vecinos, o sea, yo era vecina de este propio territorio, con lo cual tenía mucha fuente de información vecinal, de sus sospechas en relación a Millet. También me llegaron denuncias anónimas de trabajadores del Palau de la Música. O sea que tuve esa fuente de información de la ciudadanía, que al ser yo una persona que no venía del mundo partidario y un poco un perfil ahí jugó a favor, tenía una buena comunicación con la ciudadanía y luego tenía una buena comunicación con la policía autonómica. Yo creo que esas dos cosas me permitieron ampliar mi ámbito de apoyo, pero no venía directamente de la institución para la que yo trabajaba, si esto es lo que pregunto. Sí, y Por ejemplo, mi dimisión yo era una profesional con un despacho, como tenía dedicación completa a mi ejercicio de concejalía, cerré mi despacho. Entonces yo estuve cotizando 3 años como concejal. Al dimitir, nadie me dijo, oye, si dimites, pues no tendrás paro. Y entonces está claro que era un motivo que si yo hubiese tenido esa advertencia por parte del secretario del ayuntamiento, quizá yo hubiese hecho un documento diciendo que por motivos de conciencia, o sea, hubiese podido recibir un apoyo de que al menos yo tuviera el paro, ya que había cotizado durante 3 años y sobre todo había renunciado a mis honorarios profesionales privados, ¿no? Entonces ahí yo me sentí muy perjudicada. Por otro lado, creo que influyó el desgaste de los 2 años con escoltas y toda la dureza vivida en el distrito. Creo que afectó mi capacidad de dimitir en unas mejores condiciones, es decir, de poder analizar mejor lo que eso suponía. O sea que ahí hubo un nivel de estrés importante. Y bueno, sí que tuve apoyo, insisto, ¿no? Es el gerente del ayuntamiento, había un apoyo humano, sin duda, pero bueno, era la escolta, ¿no? Pero era un poco la sensación que yo sentí, era que si a mí como concejal me pasaban esas cosas, era mi problema. O sea, que a ningún concejal le habían pasado otros concejales
por Ciutat Bella y no habían tenido todo ese lío. O sea, un poco es que tú te lo buscas. Esa es la sensación que yo tuve. Ningún compañero me dijo eso en ningún momento, pero esa es la sensación que tuve. Y sobre todo, mi dimisión, pues sí me dieron la oportunidad de hacer una rueda de prensa, de despedirme. Por tanto, ahí yo creo que el alcalde fue amable conmigo, me dio un momento de integridad personal y eso lo agradezco, pero nadie me dijo, oye, ¿qué te va a pasar a ti después? ¿No? Sino que la sensación que yo tuve es que un alertador, si lo hace encima desde el poder, pues es un problema. Es un problema. Y ya está, pues les va mal que te vayas por la cuestión mediática, pero una vez te vas, casi están más tranquilos, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, lo que pasó es que yo me fui apenas sin hablar de los motivos reales, porque, bueno, al final yo era miembro de ese gobierno, era una decisión personal, tampoco quería perjudicar a ese gobierno del que yo formaba parte, que había confiado en mí. Es una situación difícil. Y ahí, pues simplemente me fui. ¿Qué pasó? Que me ayudó la investigación policial, tanto en el Palau de la Música como en las licencias. Y salió, pocos meses después de dimitir, salió ahí. Pero yo ya no era concejal y ya nadie me volvió a llamar para nada. Es solo cuando Fiscalía rescata mi caso que yo vuelvo a hablar con el ayuntamiento, que ya es de otro color político, y pido ese abogado y me lo conceden. Sí, cuando Mossos de Escuadra empieza a poner foco sobre eso, yo todavía soy concejal y por tanto sí, viene la policía de investigación a nuestro despacho, habla con nosotros, bueno, empiezan a analizar todos los expedientes, entonces empieza una instrucción larguísima, muy complicada, porque claro, las licencias, los procedimientos técnicos, el porqué, muy complejo, pero ahí yo cuando está esa investigación en marcha, al poco yo dimito por el otro motivo. O sea, en la cuestión de las licencias sí que colaboro con la policía y hablamos y aportamos lo que podemos. Y en relación al palo de la música, yo ya, como he dimitido, me quedo al margen, pero voy como testigo por parte de los vecinos. O sea, los que ponen los que hacen la acusación, a la que se suma también Fiscalía por el tema del Hotel del Palau, yo voy como testigo porque me llaman pues, los abogados que representan a la acusación popular, digamos, a la parte de los vecinos. O sea, estoy como testigo. El allanamiento de morada, los Mossos detienen a la persona que lo hace, digamos al sicario, digamos, no al que envía a la persona. Pero bueno, queda muy claro quién envía a la persona y todo queda bastante claro. Pero finalmente, pues esa persona está en la cárcel. O sea, el allanamiento de morada, se detiene a una persona. Evidentemente no recupero ninguno de mis ordenadores, ni recupero nada de las cosas que se me roban. Respecto a la denuncia por amenazas, lo archiva el juzgado al que yo lo envío la primera denuncia, lo archiva, pero lo rescata el juez y se acepta en la instrucción. O sea que esto es lo que lleva a que ahora yo soy acusación particular. Además de que hay el ayuntamiento, yo también soy acusación particular en esta causa que ya está instruida, que empieza el juicio en enero del 2022. Y respecto al Palau de la Música, bueno, la denuncia que hace Fiscalía y los vecinos en relación a esa operación urbanística, pues el juzgado, el juez finalmente no lo considera delito penal, por tanto deja libres a la cúpula de urbanismo del ayuntamiento, pero en su fallo comenta que el procedimiento administrativo no es correcto y que no es verdad que no queda del todo justificado el interés general, pero lo deja casi como una pequeña, como sin pequeña matización, ¿no? Pero como había una petición penal, pues digamos que queda la cúpula exonerada, cosa que yo personalmente celebro porque son compañeros míos. Quiero decir que en mi caso yo ahí estaba simplemente como testigo y tomé mi decisión personal, pero yo no en ningún momento promoví llevar a la cárcel a nadie. Eso sí entendemos, ¿no?
que es distinto del espíritu que me mueve en el momento de luchar contra las amenazas de muerte que recibí. Que ahí sí que tengo una clara intención de que eso sea castigado, o sea, no con cárcel, pero de alguna manera. O sea, hay que dejar un precedente de que un cargo electo por luchar contra la corrupción tiene que estar seguro. O sea, no puede una persona estar a ese nivel de desprotección. La oficina antifraude en ese momento era una cosa muy incipiente. La verdad es que yo no era consciente que me estaba convirtiendo en una alertadora, ni era consciente de nada. Yo simplemente sentí claramente, como le ha pasado a muchas personas, que tienes una función pública que ya no es una cuestión personal, sino de tu cargo o de tu carga, y actúas con ese sentido de responsabilidad y compromiso. Entonces vas haciendo las cosas. Al ser yo un cargo electo, me sentía que ya tenía que tomar resoluciones. No tenía que denunciar nada más. Yo ya era la persona que legítimamente podía denunciarlo. Era más, era la que tenía la obligación de denunciarlo. ¿Vale? Y ahí yo hice lo que tenía que hacer, que es decirlo. Decir a la alcaldía que no me fiaba de esas personas, pero ellos no podían hacer mucho más y yo no tenía ya mucho más recorrido. Pero ya te digo, quizá hubiese tenido que acabar ahí, si hubiese seguido el tema de las licencias sin esa intromisión afortunada de los Mossos, quizá hubiese tenido que plantearme ir a esa oficina. Pero no me pasó porque se cruzó mi buena práctica de tener una continua comunicación con ciudadanía y con Mossos. Yo te diría, más que la OAC, a mí lo que me parece fundamental para proteger el interés colectivo y la función pública es cuantos más ojos miren, mejor. Cuanto más transparencia haya, cuanto más consultemos a nuestros vecinos sobre las decisiones que tomamos, cuanto más informemos a nuestras policías de investigación sobre lo que también vemos dentro de la casa. Porque esa manía de que todo lo que pasa en un ayuntamiento lo tiene que resolver los servicios de inspección internos, hombre, a lo mejor un elemento de inspección ajeno puede ser bueno, ¿no? A mí lo que me preocupa de las OAC es que, y lo he dicho alguna otra vez, los canales secretos o internos no tienen suficientes ojos. Es decir, ya sé que se quiere hacer para proteger al alertador, pero mi experiencia personal, quizá porque era cargo electo, es que yo hubiese necesitado más luz, más focos, poderlo hablar más. Yo hubiese necesitado poder, en una reunión de plenario, decir, queridos compañeros concejales del Ayuntamiento de Barcelona, estoy pasando miedo. Creo que, o tengo la sospecha de que hay una mala praxis en mi distrito. Yo hubiese necesitado llevarlo al corazón político y hacer a todos corresponsables. Lo que me preocupa de las oficinas de atención a las oficinas de las OAC, las de antifraude, es que los protocolos para preservar el anonimato pueden funcionar cuando estás hablando de un funcionario o cuando estás pensando en una persona que no tiene, pero el que tiene máxima responsabilidad, el cargo electo, tendría que poder decirlo en el ágora pública. Y eso no está culturalmente permitido, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes la suerte de que un periodista se entrometa y tire y lo lleve a lo público y te pregunte públicamente, oiga, eso me pasó a mí con el Hotel del Palau, que finalmente las periodistas me preguntaban, concejala, ¿usted cómo lo ve? O sea, si tienes la suerte de que haya un periodista que te lo pregunta y te interpela, tú te puedes expresar. Pero si no, hay una tendencia a querer mostrar las administraciones como superpotentes, coherentes y perfectas. Y no tenemos la cultura de mostrar la vulnerabilidad, la fragilidad de nuestras instituciones. Y me preocupa que el tema de las oficinas de antifraude tienen algo de herméticas y al final hay un responsable que colocan los políticos, mayoritariamente, salvo algunos casos como en Valencia, donde también la ciudadanía ha podido decir, pero no es el caso de Cataluña. Entonces, claro, a mí me sigue pareciendo todo demasiado controlado por el poder político y poco por la ciudadanía. A mí me protege más la ciudadanía, el ágora pública, explicarlo
y tendría que haber sistemáticamente un protocolo de ratificar que una de las misiones de un concejal es tener control de los procesos administrativos que él dirige, ¿no? Y tendríamos que, el político no tiene simplemente que ocupar una silla. Está siendo un elemento que tiene que garantizar que la administración pública no es fraudulenta, que no hay abusos, que no se piden comisiones por dar licencias. Toda esa actividad, ¿quién la tiene que inspeccionar? ¿Un propio funcionario lo tiene que denunciar a la oficina antifraude? Yo creo que nos tendríamos que implicar más los cargos electos, que por algo cobran los sueldos que cobran en muchos casos, en ellos mismos, crear mecanismos internos de control, de preguntar de qué pasa, o de hacer revisiones aleatorias de expedientes. O sea, creo que sería bueno, si creemos que la lucha contra el fraude se instala en una oficina, quedamos exonerados del resto. Y creo que es muy importante que todo el mundo coja su parte de responsabilidad en la lucha contra esto. Evidentemente, cuantas más herramientas tengamos para denunciar las cosas, mejor. Pero si al final la investigación se hace desde un organismo que el director o directora lo ha puesto el poder político, pues yo me temo que antes de incoar un expediente se hace una llamada. Yo me temo que eso pasa. Mira, yo lo primero que pediría es que entiendan que es una cuestión cultural la corrupción y que tenemos que responder con cultura democrática. Entonces yo creo que todos los alertadores de este país, que somos muchos, muchas, tendríamos que tener un papel importante en la creación de esos espacios culturales. Es decir, tendríamos que estar dando conferencias, tendríamos que estar siendo consultados por distintas administraciones, tendríamos que técnicamente aportar todo lo que descubrimos, tendríamos que, es un patrimonio de la administración pública las personas que se la han jugado por defenderla. Y creo que ese capital mereceríamos poder ser un consejo de personas, un consejo amplio, un consejo ciudadano de trabajadores públicos con diferentes cargos, que fuéramos reconocidos como tal. Y tendríamos que tener un presupuesto que nos permitiese impulsar actividades formativas, debates, estar un poco atendiendo al ciudadano, o sea, una atención, no solo un buzón donde escribes en solitario, porque estamos en esa cosa de que el que denuncia o el que alerta lo hace a voz baja y en solitario y escondido, bajo la excusa de que le quieren proteger, lo están aislando de la sociedad. Y lo que queremos es, lo hemos hecho por un gran amor por la sociedad y por tanto lo que queremos es estar con la sociedad. Entonces yo lo que diría en la transposición es, ¿existe el Consejo de Alertadores del Estado español? ¿Existe un consejo? Los miembros de pleno derecho, aquellos que a costa de perder su salario, su tranquilidad, su tranquilidad mental, su salud, todo lo que han pasado muchos de ellos, de pleno derecho merecen estar invitados a formar parte. Y somos ese consejo ciudadano de expertos en la lucha contra la corrupción, o un contrapoder que siempre tiene que estar validando o no las políticas de lucha contra la corrupción y protección de los alertadores. Nosotros somos los que tenemos que diseñar esa ley. Y no, de nuevo, magistrados o letrados o personas más o menos expertas, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos la manía de no dejar que los expertos en una materia codiseñen las leyes que puedan evitar aquello que ellos han vivido? ¿Quién mejor que nosotros, ¿no?, para eso? Entonces a mí, siempre mi sueño, ya te lo he contado alguna vez, es que nos dejasen entrar en el Congreso. A todos nosotros creo que lo llenaríamos, y esa imagen es la mejor imagen de la voluntad del Estado español de mejorar su calidad democrática. Es un reconocimiento a estas personas que ya no es que te paguen el psicólogo, que te paguen, no, es simplemente poder aportar a la sociedad eso que ha sido tan duro, poder ver que se convierte no en una victimización, o sea, no queremos revictimizarnos, no queremos estar solos o pobrecitos, sino que queremos que se nos vea juntos y aportando marco legal y experiencia y protocolos anticorrupción
etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo lo que he hecho falta somos nosotros. ahí faltamos nosotros. Porque, por ejemplo, nadie se le ha ocurrido, sí que se les ha ocurrido que quizá nos pondrán un psicólogo, pero a nadie no se les ha ocurrido que quizá necesitamos un altavoz. Yo prefiero el altavoz que el psicólogo, porque a lo mejor aportar a la sociedad me cuna más. Yo les recomendaría abrir muchos frentes. El primero es tomar conciencia que si va a hacer eso, su vida va a cambiar. Y por tanto tiene que sopesarlo mucho. Es decir, yo no pensé. En mi caso no pensé. Yo creo que las personas que ahora han visto en este estado lo poco que importa, lo poco que importa, es así, es un hecho. O sea, importa poco el funcionamiento correcto de las cosas, de momento, y por tanto debe saber que es una excepción. Es decir, que él o ella quieren hacer lo que hay que hacer, pero en eso son una excepción, desgraciadamente. Por tanto, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere alertar sobre una cosa es que tiene que tener en cuenta que a partir de ahí va a hacer un servicio a la sociedad y que eso va a tener un coste. Luego tiene que medir muy bien si está en condiciones personales para hacer eso. Si no está en condiciones personales para hacer eso, es verdad que el hecho de un buzón donde descarga todo aquello que ve y lo deja ahí es una buena opción. O sea que en ese sentido hemos mejorado, puede existir eso ahora. En mi caso yo haría ver mis fuerzas, ponerlo en un buzón y hacerlo público a la vez. O sea, a la que estuviese preparada, a la que ya lo hubiese puesto por los cursos, pasado un tiempo, lo haría público. Y seguramente me tendría que ir del sitio donde estoy. Porque es así. Porque es así. Porque es un acto que te cambia la vida. Te cambia la vida. Ya está. Porque no veo otra opción. Yo que le aconsejaría nada que lo haga. Que lo haga porque es muy edificante si te preparas, si estudias tus derechos, si ves, si puedes ir a pues, hablar con el secretario, negociar tus condiciones. Mira, yo he puesto ese buzón anónimo, soy yo. Está ahí, ese buzón anónimo, soy yo me quiero ir de aquí, hablemos. Y ya está, irse. Porque es imposible, no vas a poder volver a estar ahí. Eso me temo que es así y ya está. Y evidentemente pasar a formar parte del consejo este amplio ciudadano de alertadores y alertadoras y tener una función social, es decir, reconvertirte. Es como que te tienen que dar una reconversión. Tú eres un trabajador público, denuncias la corrupción, te vas a tener que ir de tu sitio, pero el Estado te tiene que dar un circuito de seguir pudiendo contribuir en el interés general. Y yo insisto que hay una vía cultural de trabajar para mejorar las administraciones públicas, su transparencia, su calidad democrática, y estas personas, por su coraje, tendrían que tener garantizada alguna otra posibilidad de colaboración. Y esto es un circuito. Este circuito nadie lo ha creado. Y es el que yo me gustaría aportar en esta conversación contigo, ¿no? Creemos un circuito de reciclaje profesional de los alertadores porque su vida va a cambiar para siempre. Bueno, valoro que no hay opción. Si eres una persona íntegra y muchos trabajadores de lo público, la mayoría lo son, pero si eres la persona íntegra y encima tienes la mala suerte o la buena de ver algo, no tienes opción, lo tienes que hacer porque si no ya entras en contradicción total. O sea, si estás ahí es por algo, ¿no? Entonces no hay opción, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo cuidándose. Y mi valoración es que yo lo hice sin cuidarme y bueno, lo he pasado muy mal, claro. Y entonces mi valoración es que si lo haces sin apoyo ninguno, en solitario, pues bueno, te haces daño y tiene sus consecuencias. ¿Lo volvería a hacer? Sí, pero como te he dicho, lo volvería a hacer con más prevenciones, pero lo volvería a hacer sin duda. E insisto, lo mejor, la dimisión.
sea, el poder está sobrevalorado. Hay muchas maneras de transformar la sociedad, a veces no desde el poder, sino desde la denuncia o desde la coherencia, ¿no? Entonces, descubrir que hay vida política más allá del poder, pues este ha sido pues, mi fortuna, ¿no? Haberlo vivido y luego haber constatado que el barrio estaba satisfecho de la acción pública y de mis decisiones. Entonces, como una se presenta a cargo electo para trabajar por la ciudadanía, si la ciudadanía considera que lo ha hecho bien, incluso yéndose, pues entonces en ese sentido mi valoración es positiva. Pero entiendo que era un cargo electo, un trabajador público, una interventora, un interventor, cualquier otra función que no tenga ese rango, me parece durísimo y creo que hay que realmente implementar una vía mucho más digna, porque no pueden salir por la puerta de detrás las personas que realmente construyen el pórtico de lo público, ¿no? Estas tendrían que estar, eso, en el Congreso.